sea, lo que pasa es que yo tengo una, ¿cómo se llama? Es una notebook, o sea, esas, las portátiles. Y eso se puede desarmar. Ni he intentado fijarme si tiene tornillos o no tiene atrás. También se ¿Se puede. puede desarmar? Ah, ya. Listo. Con eso está suficiente. Vamos a buscar. Muy bien, hicimos un ejemplo con límites reales. Sí, ya lo terminamos el ejemplo y les di una tarea. Hubiera sido prudente que la tarea ya lo hubieran hecho. Bien, ahora, recuerden que cuando empezamos este tema hicimos dos esquemas de cómo presentar un CDF. Un esquema, el más complicado era este de acá. Y había un esquema que era un poquito más sencillo, ¿ya? Entonces, yo empecé por lo más difícil, precisamente para, es mejor, ¿no? Por lo más fácil es, a veces no le prestan atención. Ahora voy a hacer un ejercicio mucho más fácil que es el otro formato del cuadro de distribución de frecuencias. A ver, vamos a ver. Hay mucho ruido de parte de ustedes. Silenciado. Listo. Computadora que parece un camión viejo, suena horrible. A ver, vamos a hacer ese ejemplo. Ya sería el ejemplo 3 para construir CDF. ¿Qué dice este ejemplo? Dice lo siguiente. Una empresa petrolera desea realizar estudios en una zona destinada a las tierras comunitarias de origen. En mi regla, no me deja ver. Una empresa petrolera desea realizar algunos estudios en una zona destinada a las tierras comunitarias de origen de los indígenas guaraníes. Si se encuentran reservas de gas, dice, si se encuentran reservas de gas factibles de explotación a futuro, la empresa petrolera deberá indemnizar económicamente a los indígenas que allá están asentados y trasladarlos a otra región conforme establece la ley. El monto de la indemnización toma como premisa, dice, el número de hijos que tiene cada familia. Pues ellos son los afectados por no desarrollarse en su región de origen. El Estado registra la existencia de 224 familias indígenas que están asentadas en ese reservorio gasífero, pero no tiene registros del número de hijos de las familias. Entonces, la empresa decide de inmediato realizar una investigación, ¿no? ¿Qué hace? Selecciona 30 familias de manera aleatoria y obtiene los siguientes datos que están en la tabla. Pero antes de ir a ver los siguientes datos de la tabla, el enunciado está larguísimo, pero es fácil de comprender, ¿ya? Ustedes saben que en Bolivia hay unas tierras que se llaman TCOs, ¿no es cierto? Las TCOs son tierras comunitarias de origen. Son tierras que no pertenecen a nadie y pertenecen al Estado. En realidad pertenecen a los que viven en la región, a los oriundos nativos de la región, pero el Estado es quien administra esas tierras. Esas son las TCOs. Quiere decir que las TCOs, esas tierras, son como una especie de reservas. Ahí viven los indígenas con sus usos y sus costumbres. Algunas TCOs que yo recuerde que ahora como que ya han desaparecido. La TCO más grande era la que estaba en Guarayos. Ahora esa TCO de a poco está desapareciendo porque pues está haciendo negocios de tierras, ¿no? De dotación de tierras. Por tanto, esas tierras están desapareciendo. Lo mismo aquí en el lado del Chaco, hay zonas comunitarias de origen de los guaraníes. Quiere decir que esas tierras no tienen propietarios. Los propietarios son los indígenas que viven allá, aunque no tengan papeles sobre la tierra, es su dominio, es su territorio. Esas son las TCO, ¿ya? Y resulta que hay una TCO por ahí, dice, de los indígenas guaraníes, y resulta que donde ellos están asentados hay hidrocarburos, es decir, hay gas. Y ese gas obviamente es una prioridad para el Estado y se tiene que explotar, pues, ¿no? Entonces, la empresa petrolera que está ahí, que está haciendo el trabajo de exploración, necesita de que esos indígenas guaraníes abandonen la zona, porque cuando ahí entra una empresa petrolera, por lo menos unos 50 kilómetros a la redonda, no pueden haber asentamientos humanos.
Entonces tienen que hacer que esa gente que vive ahí se retire. Es decir, deben ser trasladados a otra región y la ley establece eso. Pero además se les tiene que indemnizar. En realidad quien indemniza no son las empresas petroleras, sino el Estado, ¿ya? Pero en este caso la empresa petrolera se hace cargo de esa situación, pero esta empresa tiene un problema. Sí, el problema es que es insoportable este ruido de mi computadora. Me duele el oído. A ver, espera un ratito, voy a seguir golpeando para que se calle. Ya. La empresa petrolera no sabe cuántas familias hay allá. Por tanto, se le complica, aunque el Estado le dice que hay 224 familias. Sin embargo, la empresa petrolera no puede identificar a todas las familias y decide hacer una encuesta, ¿no? En realidad un estudio. Debe seleccionar 30 familias. Y en cada familia debe determinar cuántos hijos hay. ¿Por qué razón? Porque resulta que para indemnizar a esa familia, para que se vaya a otro territorio, le tienen que pagar de acuerdo al número de hijos que tiene la familia. Muy bien. Entonces, la empresa que hace, selecciona 30 familias de manera aleatoria y ahí están los resultados. La primera familia elegida tiene 2 hijos. La segunda tiene 3 hijos y así hay otras familias que tienen 4 hijos, hay algunas que tienen un hijo, hay familias que no tienen hijos. Entonces, este cuadrito, esta tabla que está mostrando, el número de hijos de las familias guaraníes. Muy bien. Entonces, con esta información, dice, construya un CDF, interprete y represente gráficamente, ¿ya? Construya el diagrama de frecuencias y el diagrama de frecuencias menor que y mayor que. Así le voy a hacer una explicación de los nombres, que aquí están, si ustedes ven, ya no dice histograma, tampoco dice ojiva, tampoco dice ojiva menor que ni ojiva mayor que. Dice diagrama de frecuencias y diagrama de frecuencias acumuladas, menor que y mayor que. Muy bien, entonces, fíjense, esto tenemos que organizar en un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener una información que le sirva a la empresa petrolera para hacer la indemnización. ¿Por qué? Porque son 224 familias y es imposible saber el número de hijos que tienen las 224 familias. Entonces va a ser una estimación y por eso se tiene que construir este cuadro de distribución de frecuencias. ¿Ya? Ahora, fíjense, X número de hijos, esa vendría a ser la variable, ¿no es cierto? ¿Qué valores tendría que tomar X? Si ustedes se fijan, los valores de X son 0, quiere decir que hay familias que no tienen ningún hijo, 1, familias que tienen un hijo, 2, que tienen 2 hijos, 3, que tienen 3 hijos, 4, que tienen 4 hijos, 5, que tienen 5 hijos, y no hay más si ustedes se fijan. Quiere decir, el rango de estos datos es muy pequeño. El rango de datos está de 0 a 5. En cambio, en los 2 ejemplos anteriores que hicimos, recuerden que el rango de datos era bastante grande. Y al ser bastante grande, tuvimos que clasificar los datos en clases, pero las clases tenían un límite inferior y un límite superior. En este caso, es imposible hacer eso. ¿Ya? Entonces, me voy a ir un ratito a la pizarra, ahí les voy a explicar mejor. Bien, este es el ejemplo número 3. Bueno, directamente voy a poner ejemplo 3. Como si tuviera un terremoto en mis oídos, por favor, para una notita de cómo hago para que lo golpeo y ya se queda callado, pero después vuelve a aparecer ese ruido. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una población. Esta población es una población de familias indígenas.
¿Cuántas son? Conocemos, por si acaso, el total de familias que hay asentadas en esa zona. Eso lo sabe el Estado, tiene ese dato. Si conocemos el tamaño de la población y esas familias son 224. ¿Ya? El problema es que no las pueden ubicar a las familias para saber cuántos hijos tienen cada familia, para hacer el presupuesto para la indemnización. Entonces, por eso es que se toma una muestra, y en estadística siempre, recuerden, se toma una muestra, es decir, una parte pequeña de la población. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer un estudio en esa muestra. Entonces, aquí tenemos una muestra elegida, y esa muestra elegida tiene 30 datos del número de hijos de 30 familias. Bien, entonces, todos estos datos que tenemos aquí, es decir, cada uno de los puntitos, ¿qué representa? Representa X sub I, después voy a poner una flecha, X sub I representa el número de hijos por familia. Muy bien, eso es X, número de hijos por familia. Y esa es la variable que vamos a estudiar. Y esa variable, lo que les estaba diciendo, es que tiene muy pocos valores, o sea, los valores apenas son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, cada elemento, cada puntito de aquí, lo que hace es representar una variable. Muy bien. Entonces, fíjense que si nosotros queremos establecer un rango de datos, el rango de datos es muy pequeño, eso es lo que les quiero hacer entender con el ejemplo que hicimos anteriormente. Esto, aquí vamos a representar los valores de la variable del sistema cartesiano, el eje X. Y si ustedes observan, el menor valor es el 0. Después viene el 1, porque el número de hijos solo puede ser 0, 1, 2, 3, no pueden haber fracciones, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son todos los datos que se tienen. Entonces, si ustedes observan, son muy pocos valores que tiene X. A diferencia de los dos ejemplos anteriores. En el primer ejemplo, ¿qué valores tenía X? Si ustedes se acuerdan, eran los salarios. Y el salario mínimo era 280. Y se acuerdan, el salario máximo era 420. Por tanto, este era un rango muy grande y tuvimos que hacer esta clasificación. Así, en intervalos. ¿Sí? 7 intervalos. 280 a 300, 300 a 320, etc. En el segundo ejemplo, lo mismo. En ese caso, recuerden que el ejemplo era de las emisiones de dióxido de azufre. El valor más pequeño era 6.1, creo que era, si mal no recuerdo, y el valor más grande era 31.9, algo por ahí. Entonces, fíjense, como habían demasiados datos, tuvimos que construir clases, categorías de esa manera. ¿Por qué? Porque había muchos datos. Y aquí también muchos datos. No estoy hablando de la cantidad de datos, estoy hablando de los valores que habían aquí. Habían muchísimos valores. En cambio aquí, los valores son apenas 6, incluyendo el 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la pregunta es, escuchen bien, y esta es la clave de esta explicación, ¿no? ¿Vale la pena hacer como hicimos en el ejemplo 1 y 2? La respuesta es no. No vale la pena. ¿Por qué? Porque nuestro rango es muy pequeño. Aquí el rango era muy grande en ambos ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cada valor de X pertenezca a una categoría. Es decir, ya no va a haber límite inferior y límite superior. Ya no va a haber. Directamente lo vamos a considerar
como una categoría, porque son muy pocos. En otras palabras, quiere decir que nuestro problema, nuestra distribución va a tener solamente 6 categorías. Entonces aquí la voy a hacer directamente, no hay mucho que hacer, aquí no hay que encontrar el rango, el ancho de clase, nada, porque no hay cómo. No hay cómo. Bien. Entonces, para poner ahí las leyendas y dividimos en 6 partes. Y como no hay límite inferior, superior, entonces directamente vamos a tener el valor de la variable, que para nosotros eso se llama marca de clase. ¿Ya? Y aquí vamos a tener las 3 perdón, los 2 tipos de frecuencia, y en cada tipo de frecuencia la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Aquí tenemos las absolutas y aquí las relativas, son 3. Listo. Les estaba diciendo. Ya desaparecen los límites, directamente la categoría. La primera categoría obviamente va a ser para todas las familias que tienen 0 hijos. En otras palabras, ¿qué está pasando aquí ahora? Ya. En otras palabras, en la primera columna vamos a registrar las marcas de clase. O si ustedes quieren, los valores que toma XY. En la primera voy a poner 0, en la siguiente 1, en la siguiente 2, 3, 4, 5, que es el último valor. ¿Ya? ¿Qué voy a anotar aquí? Obviamente vamos a anotar las frecuencias absolutas. En este caso, las frecuencias absolutas estarían representadas por número de familias. Voy a abreviar, por favor, porque no me va a entrar. Número de familias. Número de familias. ¿Listo? Eso representa las frecuencias absolutas. Y las otras van a ser el porcentaje de familias. Son variables, frecuencias relativas. Bien, porcentaje de familias. Y dentro de las frecuencias absolutas y relativas tenemos la frecuencia absoluta, la menor que y la mayor que, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya lo tenemos casi todo. Estos son los NI. Estos son los NI con mayúscula, que son las frecuencias acumuladas menor que. Estas son las frecuencias acumuladas mayor que. Aquí vamos a anotar las frecuencias relativas. Las relativas acumuladas menor que. Y las relativas acumuladas mayor que. ¿Ya está? Y no nos olvidamos, I es igual a 1, quiere decir clase 1, clase 2, y directamente aquí, porque aquí no vamos a hacer mediciones, clase 7, solamente lo vamos a representar. Muy bien, entonces fíjense, los datos que tenemos en el conjunto de datos son muy escasos, los valores me refiero. El primer valor es 0. Entonces, ¿quiénes van a pertenecer a la primera categoría? Todas las familias que no tienen ningún hijo. En la segunda categoría, todas las familias que tienen un hijo. Todas las familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Y en la última categoría, todos los que tienen 5 hijos.
Bueno, y medio raro, ¿por qué le puse aquí 7? Me confundí, ¿ya? En realidad son solamente 6 clases, ¿no? Aquí le puse 7, por cambiar. 6, ¿listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que hacer el conteo. Antes poníamos aquí una columna, pero eso era cuando tenía un montón de datos, aquí no. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? Solamente me voy a ir al cuadro. Por eso les decía que este es un ejemplo muy sencillo. Y voy contando. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? Este es el único, miren. Entonces, 1. La frecuencia sería 1. Y eso lo voy a anotar aquí. 1. Después me fijo cuántas familias tienen un hijo. Un minutito, esto es 1, ¿ya? Ahora me fijo cuántas familias tienen un hijo. Me voy nuevamente a la información y voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien contó más? Son 6, ¿no? No sé. Muy bien, ¿listo? Entonces anoten, por favor. 6. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anoten, por favor. 6, 9. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Anoten. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 1, 2, 3, 4, solo 4. ¿Y cuántas familias tienen 5 hijos? Aquí hay 1 y aquí hay otro. Son 2, creo que son 2. 2 nomás. ¿Listo? Como ustedes ya lo han anotado, entonces díganme. ¿Cuántas familias tenían un hijo? 6. Creo que eran 6. ¿Ya? Entonces aquí ponemos 6. 2 hijos eran 9. 9. 9, 3 hijos, 8. 8, 4 hijos, 4. solo 4, 4 familias. Y 5 hijos, 2 2, familias. Entonces aquí yo me olvidé, pero tenemos que tener siempre el total. El total, recuerden que es el tamaño de la muestra, o se cumple esta propiedad, sumatoria de los NI es igual al tamaño de la muestra. Entonces, contemos. Sabemos que es 30. Son 30. Vamos a ver si no nos hemos equivocado. 7, 16, 24, 28, 30. Cabalito. Ese es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Ya está. Y así de fáciles. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Es hacer todo lo que sabemos. Acumular. Este se copia igualito, por tanto vamos a tener 1. Sumamos en diagonal, vamos a tener 7, más 9, 16, más 8, 24, más 4, 28 y más 2, 30. Cabalito tiene que coincidir siempre con este total. Bien, ahora colocamos aquí el 30 para las frecuencias mayores que 30 menos 1, este de aquí, es 29. 29 menos 6, 23. 23 menos 9, 14. 14 menos 8, 6. 6 menos 4, 2. Y 2 menos 2, 0. Este siempre tiene que ser igual a este. Listo, ya está resuelto. Frecuencias absolutas, relativas, perdón. Toda frecuencia relativa, h sub i, es igual al n sub i dividido entre n. ¿Sí? Y lo multiplicamos por 100 si queremos para tener en porcentajes. Entonces aquí nos va a dar valor porcentual.
Pero siempre trabajamos con proporciones, ¿no? Para hacer mediciones. Entonces, 1 entre 30, ¿cuánto es? Con 2 decimales, por favor. 0,03. Listo. 6 dividido entre 30. 0.02. 0.2, perdón. Ya, 0,20. 20%. ¿Ya? 9 entre 30. 0.3. 0,30. 8 entre 30. 0,3. 0.26. Está bien redondeado, ¿no? 0.26. Bien. 4 entre 30. 0.15, supongo. O perdón, 0.13, supongo. 13. 3, ya. ¿Por qué? Porque aquí como es 8 es el doble, entonces la mitad. ¿Y esto cuánto sería? 2 entre 30. 0.06. Sí. Ya. Antes de poner el 0.06, sumemos. A ver. Recuerden, la sumatoria de todos los h sub i tiene que ser igual a 1. A ver, Ingeniero. sumen 1. El 0,26 es En la categoría 4, disculpe. La categoría 4 Ya. sería 0,27. O sea, poniendo 27 y aquí poniendo ¿cuánto? No, el último está bien. La categoría 6 está bien. Es O sea, la esto es 4. 0.266666. Exacto. Entonces 0,27 redondeado. Claro, tienen que redondear aquí. ¿Quién me dictó que no sabe redondear? Caramba. Solo 2 decimales, entonces tienen que redondear, pues no pueden dictarme los 2 decimales, tienen que fijarse y redondear. 0.27 entonces, ¿no? ¿Y este cuánto era? El último, 0.0. ¿Cuánto es 2 dividido entre 30? 0.7. 0.07. ¿Ya? Sí. ¿Listo? A ver, sumemos. Tiene que sumar 1. 53, 73, 80, 90, 93, 1, cabrito. ¿Listo? Bien. Ahora vamos completando esto de aquí. Este copiamos igual, por tanto es 0.03. Sumamos en diagonal 0.23. Sumamos en diagonal 0.53. En diagonal 0.60, 80, cabalito. 0.93 y 1. Recuerden, este es igual a este, por tanto este también es igual a este. El 30 es igual a 30 y el 1, que equivale al 100%, es igual a 1, que es 100%. Muy bien, ahora ponemos 1 y vamos restando. 1 menos 0.03, 0.97. 0.97 menos 0.20, 0.77. Menos 0.30, 0.47. Menos 0.27, 0.20, cabalito. 0.20 menos 0.13, 0.07. Y 0.07 con el otro 0.07 son iguales. La diferencia es 0. Listo, ya está. Y ahora vamos a interpretar. Lo quise llenar de una sola vez para interpretar. A ver, aquí la interpretación es un poquito más... a ver, ¿cómo les puedo decir? Bueno, recuerden que cuando tenemos un límite inferior y un superior, la frecuencia absoluta menor que está casado con el límite superior. Y la frecuencia absoluta mayor que está casado con el límite inferior. Pero aquí no tenemos los límites. ¿Cómo interpretamos? Escuchen bien, ¿ya?
Primero, ¿qué significaría este 9? 9 familias tienen 2 hijos. 4 familias tienen 4 hijos. Muy bien. Interpretemos este 16. ¿Qué significaría? 16 familias tienen 2 o menos hijos. Escuchen bien. 16 familias tienen 2 o menos hijos. Porque esta es una frecuencia menor que. Esta es una frecuencia mayor que. ¿Cómo sería este de aquí? 14 familias tienen 3 o más hijos. ¿Sí? Porque es mayor que. Pero obviamente tenemos que incluir al 3. Muy bien. 14 familias tienen 3 o más hijos. En este otro caso. 16 familias tienen 2 o menos hijos. Menor que, mayor que. Frecuencias relativas. Este 0,30, ¿qué significa? El 30% de las familias tienen 2 hijos. Facilito. Veamos aquí este 0,80. El 80% de las familias tienen 3 o menos hijos. Este es 0,77. El 77% de las familias tienen 2 o más hijos. ¿Listo? Bastante sencillo. Ahora, cuando tenemos este tipo de representación, fíjense, empezamos con la marca de clase, no tenemos el límite inferior ni superior. ¿Por qué razón? Porque los valores son muy pequeños. Eso lo voy a anotar, por favor. Estaba pensando hace rato y se me escapó. Estos datos son los valores. Esos valores son muy, pertenecen a un rango muy pequeño. Entonces voy a poner aquí. Por esa razón es que hemos decidido utilizar este formato. El primer formato de los modelos que tenemos en del inicio de este tema. ¿Ya? Este es el más sencillo. No tiene ninguna dificultad. Bien, pero lo quise dejar para el final ya teniendo más certeza de lo más difícil que era lo que hemos hecho más antes, ¿no? O sea, construir cuadros más complejos. Listo, ahora. ¿Qué cambia aquí? Aquí no podemos hacer histogramas. Lo que aquí vamos a construir son diagramas de frecuencia, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es construir un diagrama de frecuencia y también un diagrama de frecuencia acumulado. Pues no lo voy a construir, solamente esto. Porque no tiene sentido el otro. Sale una función escalonada y no tiene mayor relevancia. Entonces, solamente nos interesa este que es el que voy a hacer. Entonces, para nosotros, esto es X. ¿Y qué vamos a anotar aquí arriba? Vamos a anotar las variables, perdón, la frecuencia relativa, H sub I. Siempre trabajamos con eso, ¿no? Es mejor trabajar con eso, con las frecuencias relativas. Entonces, vamos poniendo qué valores toma X, son muy pocos. Aquí debería poner el 0, porque en estadística me puedo permitir poner el 0 ahí. En matemáticas no se puede, ¿no? Muy bien, el 0 siempre es la intersección de los dos ejes. Pero en este caso no es Y. Estas son las frecuencias simplemente. Por eso se permite esto de acá. 0, 1, 2, 3, 4 y el último 5. Ya está. Y ahora, ¿cómo voy a graduar esto? Son las frecuencias relativas. Vengo acá a esta columna y me fijo cuál es el más alto. Si ustedes se fijan, el más alto es este 0,30. ¿No? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a dividir en 3 partes, así, iguales. Entonces, este es el 0.10, o lo que es lo mismo, 10%.
Este es el 0.20 y este es el 0.30, lo que es lo mismo 30%, ¿ya? Entonces, siempre uno se fija cuál es el más alto. Recuerden cuando hacemos el histograma, hemos graficado un histograma y les he dado a ustedes una tarea del histograma, del segundo ejercicio. Entonces, siempre nos fijamos aquí cuál es el más alto. Y si hubiéramos utilizado estas frecuencias de aquí, igual hubiéramos tenido que fijarnos cuál es más alto, 9. Entonces lo dividíamos en 9 partes, y cada parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así podíamos haber hecho. Si trabajábamos con las frecuencias absolutas. Muy bien. Ahora, listo, vamos a empezar a graficar y después le voy a poner el nombre. Lo que aquí me interesa mostrar es lo siguiente. Recuerden que el número de hijos por familia siempre es un número entero. No pueden haber 2,5. No pueden haber 3,3 hijos. O sea, o es 0, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5, o es 6. Es siempre un número entero. Entonces, fíjense cómo voy a graficar y por esa consideración que estoy haciendo, el gráfico recibe ese nombre que les he dicho. A ver, voy a utilizar este color azul y este rosado. Bien. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? Perdón, me equivoqué. ¿Qué porcentaje de familias tienen 0 hijos? Aquí está, el 3%. A ver, vamos a hacer algo más antes de graficar aquí. Vamos a poner unos valorcitos más. Aquí, vamos a poner los puntos medios más, ¿ya? En esta parte, aquí. Eso sería 0,05. Esto sería 0,15. Y esto sería 0,25. Para orientarnos un poquito, ¿ya? Entonces dice, 0 hijos, 3%. Ahora sí voy a graficar, voy a hacer el diagrama de frecuencias, voy a utilizar este color. Este grosor. Bien. Lo ubico en 0, 3%. Hasta ahí es 5%, ¿no es cierto? Porque es la mitad. Entonces, si es 3%, lo que voy a hacer es bajar un poquito. Ahí está bien, está perfecto. Un hijo, ¿qué porcentaje de familias? El 20%. Entonces me ubico aquí donde dice 1. Y ahí está el 20%. Listo. ¿Está bien? Está perfecto. 2 hijos. Aquí está 2 hijos. El 30%. Me ubico en el 2. Y para arriba. ¿Y está bien? Está bien. 3 hijos, el 27% de las familias. Me ubico aquí en 3. Hasta ahí es 25. Entonces 27 es un poquito más arriba. Ahí. Ya está. Uy, me han salido medias checas las líneas, pero no importa. Ustedes tienen regla, ustedes lo van a hacer perfecto. 4 hijos, perdón, el 13% de las familias. Aquí están 4 hijos y 13%. Hasta ahí es 10. Hasta aquí sería 15. ¿No? Aquí está el 15. Entonces, voy a bajar un poquito de ese 15. Yo creo que ahí está bien. A ver. Sí, está bien. Y 5 hijos tienen el 7% de las familias. Entonces, 5 hijos, 7%. Hasta ahí sería 5, ¿no? Este sería 5. Los 7 va a ser un poquito más. Ahí yo creo. ¿Listo? Ya está. A eso se llama diagrama de frecuencias. Entonces le voy a poner el título. En realidad, ese es un diagrama de frecuencias.
Lo voy a escribir. Aquí lo escribiré. No. Es que le voy a poner un título. El título de esto sería el siguiente. Aquí le voy a poner el título. Sería diagrama. No, ¿cómo que diagrama? Distribución del número, voy a tener que abreviar, lamentablemente, de hijos por familia guaraní. Ese vendría a ser el título de este gráfico, ¿ya? Las letras no las puedo hacer más pequeñas, lamentablemente, ese es el tamaño más pequeño, y lo dejo ahí. Así se llama ese gráfico. Eso representa, mejor dicho, el gráfico, la distribución del número de hijos por familia guaraní. Pero este diagrama, el que están mirando ustedes, lo voy a poner de negro y lo voy a escribir abajo, se llama diagrama de frecuencias. Ese es su nombre. ¿Ya? Se llama diagrama de frecuencias. O sea, lo que estoy mostrando aquí es el nombre del gráfico. Pero este gráfico, este diagrama diagrama de frecuencias representa la distribución del número de hijos por familia. Bien. Una flechita y listo. Es un diagrama de frecuencias. Bien. Me pide también que construya el diagrama de frecuencias menor que, mayor que. No lo voy a hacer, ¿ya? Pero, rapidito les voy a explicar, no para que ustedes lo hagan, sino que para que vean cómo es ese diagrama, pero no tiene mucho sentido. Lo voy a hacer directamente a mano alzada. Y lo voy a borrar después, ¿ya? Vamos a tener aquí esto es X y esto es H sub I. Pero son las mayúsculas. H sub I o este H sub I de acá. ¿Ya? Aquí es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Si el diagrama es menor que, entonces esto va a ser escalonado. Si es menor que, no, perdón, es escalonado, pero ascendente, ¿no? Cuando es menor que. Entonces, incluye el 0, a ver, voy a ver, sí, incluye el 0. Pero no incluye al 1. ¿Incluye al 1? Sí, pero no incluye al 2. ¿Incluye al 2? Sí, pero no incluye al 3. O sea, si hacemos este gráfico nos va a salir así, ¿ya? Es medio ocioso, no tiene sentido, o sea, voy a perder el tiempo si hago esto porque no tiene, la verdad, mucho sentido, ¿ya? Por eso les decía, es una distribución escalonada. Y esto se llama la ojiva menor que. En realidad no se llama ojiva, se llama diagrama de frecuencias menor que. ¿Y cómo va a salir el diagrama de frecuencias mayor que? Va a salir al revés. Va a salir así. En esta parte, para el 0, no incluye. E incluye para el 1. Y va a ir bajando. No incluye, incluye. No incluye, voy a poner aquí para que no se confunda, incluye. Aquí no incluye y aquí incluye. ¿Listo? Así va a ser. A esto se va a dar la ojiva mayor que. Bien, entonces, si ustedes se fijan, son ojivas. ¿Por qué son ojivas? Si ustedes miran, lo que se tiene es una ojiva, ¿no? Una ojiva, por ejemplo, en este caso es así más o menos la ojiva. Y en este caso la ojiva es más o menos así. Bien. Entonces, les decía, esto es muy ocioso para graficar porque hay que fijarse cuál incluye, cuál no incluye, y no tiene mucha interpretación, o perdón, no tiene mucha aplicación real. Por eso he decidido no hacerlo, pero se los he mostrado. Bien, voy a borrar. Y en el práctico no lo van a encontrar tampoco. Y si lo encuentran, lo odian. Tiene sentido hacer.
Listo, señores, ya está. Era el otro tipo de CDF que necesitábamos poder aprender. Y ahora ya lo hemos aprendido y era el más fácil. Entonces, continuamos con el avance. Vamos a ver qué nos toca ver en el programa o en el plan. Bien. Esto es lo que hemos hecho. Hemos hecho con, ¿cómo se llama? Con límites reales, con límites nominales. A ver, voy a ver, ya. Antes de hacer estas propiedades, quiero hacer esto de esto. Después voy a volver a las propiedades, ¿ya? Lo que pasa es que no quiero perder el hilo. Uy, ok. Ya, equivoqué. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar. Los cuadros de distribución de frecuencias, voy a poner como un título. No sé qué número es, creo que es 3. Bueno, al final no interesan los números. Y voy a abreviar de una vez. Cuadro de distribución de frecuencias para atributos. Todo lo que hemos hecho anteriormente, o sea, los 3 ejemplos que hemos hecho, era para variables. Es lo más complicado, es lo más difícil. No complicado, pero es lo más oneroso, lo más moroso, digamos. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos atributos. A ver, ¿qué es atributo? Es todo lo que no se puede medir. Por ejemplo, el género, el estado civil de las personas, la religión que procesan las personas, el color de los vehículos, todo eso son atributos. Entonces, ¿podemos nosotros construir un CDF para atributos? Sí. Entonces, ¿cómo se construye ese CDF para atributos? El esquema es el siguiente. Lo voy a poner aquí antes de hacer el ejemplo, ¿ya? Igual que hice para variables. El esquema es el siguiente. Y es muy sencillo, van a ver. Es muy parecido al que está al lado. Bien, entonces, ¿qué va a tener nuestro CDF? Va a tener categorías. Este es un CDF para atributos. En ese CDF, obviamente, vamos a tener un espacio destinado a poner esto, la nomenclatura. Va a haber una columna de las categorías, nada más, así una columna. Y vamos a tener 2 columnas más. No se trabaja como aquí. ¿Por qué? Porque esta es un atributo, no hay cómo medir. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a notar en ese formato, en ese cuadro de distribución de frecuencias? Aquí es la categoría. En realidad, vamos a poner categorías. Es más, cuando trabajamos con atributos, es mejor llamar categorías. Cuando medimos o cuando trabajamos con variables, como este caso, es mejor llamar clases, aunque tampoco está mal decir categoría. Bien, aquí vamos a anotar las frecuencias. ¿Qué pasa? Aquí vamos a anotar las frecuencias absolutas, ¿ya? Y al otro lado las frecuencias relativas. Y no hay más. Aquí no podemos anotar frecuencias absolutas acumuladas menores que, ni mucho menos. Entonces aquí, mejor. Le pongo un punto y ya saben que son frecuencias absolutas. Bien,
y frecuencias relativas. Las frecuencias relativas se expresan, ya saben, en porcentajes. Y eso es todo lo que se puede medir o presentar en un CDF para atributos. Es el más sencillo. Entonces, en este CDF, en las categorías que vamos a tener la categoría, a ver qué vamos a utilizar. Vamos a utilizar letras, podemos utilizar, ¿no? A, B, C, D, etc. A, B, C, D, y lo dejamos ahí, con 4 categorías. Pues la frecuencia absoluta va a ser N de A, o N1, pues, no, NA tiene que ser. Este va a ser NB, es decir, la frecuencia absoluta de B. Este va a ser NC y este va a ser ND. La frecuencia absoluta de D. Aquí las frecuencias relativas van a ser frecuencia relativa de A, frecuencia relativa de B, la frecuencia relativa de C y la frecuencia relativa de D. Pero aquí también se cumple la propiedad. Esa propiedad de que la suma de las frecuencias absolutas siempre da N y la suma de las frecuencias relativas siempre da 1 o 100%. Ya se cumple esa condición también aquí y lo único que voy a hacer es aumentar, no olvidé. Entonces, aquí vamos a tener N, la suma de estos va a ser N, el tamaño de la muestra quiere decir, y aquí va a ser 1. Se cumple estas mismas dos propiedades que no la voy a anotar porque ya lo sabemos desde el primer día de clase, perdón, desde el segundo tema cuando hemos empezado a construir los CDF, ¿ya? Muy bien, ese es el esquema, es bastante sencillo, aquí no se acumula, no se puede hacer acumulaciones porque no es una variable, no se pueden hacer mediciones, ya van a ver enseguida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo, pero previamente lo voy a dividir mi pizarra. Bien, y vamos a poner el ejemplo. Vamos a llamar ejemplo 4. Ejemplo 4, porque en este caso no es para variables. Ejemplo. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir al enunciado. Esto que estoy haciendo, por si acaso, es lo más común cuando se hacen encuestas y se va a tabular los datos de las encuestas. Cuando yo les hago hacer, cuando las clases son presenciales, les hago hacer un proyecto, porque cuando son virtuales no tiene sentido. Por el tema de tiempo, lamentablemente este semestre ha sido un desastre, semestres de 3 meses, no alcanza para nada, más las complicaciones del sistema virtual, andamos mal. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, voy a compartir con ustedes un enunciado. Ahí está. Distribución de frecuencias para atributos. Eso es lo que estamos estudiando, ¿ya? Esquema general. Categoría 1, 2, 3, 4. Nosotros hemos puesto A, B, C, D. Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. ¿Listo? No hay más. Entonces, veamos qué dice el ejemplo. Los resultados sobre un estudio, perdón, estoy leyendo mal. Los resultados de un estudio sobre la percepción que las personas tienen sobre implementar la pena de muerte como castigo de los delitos de violación a menores de edad se muestra en la tabla. La respuesta sí representa que la persona está de acuerdo con la pena de muerte. La respuesta no representa lo contrario. El NS representa la duda. Dice, organice las respuestas en un CDF y grafique significativamente. Muy bien, a ver. Aquí se hace una encuesta. Y en la encuesta se le pregunta, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte para los delitos de violación de menores de edad, para variar? Y las respuestas son solamente 3. Sí, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo.
O algunos dicen, la verdad no sé qué aquí más allá. Eso es no sabe. O no responde. ¿Ya? Pues no hay más, no hay más respuesta. Por tanto, no hay forma de medir, este es un atributo. Solamente tenemos que contar cuántas dijeron sí, cuántas dijeron no y cuántos dijeron no sabe, no responde. Muy bien. Entonces, de esa encuesta, fíjense, la primera persona encuestada dijo sí que estaba de acuerdo. La segunda también dijo sí, la otra dijo no. Aquí hay alguien que dijo que no sabe o no responde. No se olviden, es lo mismo. El no sabe, no responde, es lo mismo. El no sabe no es que no sepa, sino que tiene dudas, ¿no? No está de acuerdo ni con el sí, no está de acuerdo ni con el no. Entonces, eso representa el no sabe. El no responde también representa eso, ¿no? Cuando uno no le responde es porque está con dudas. Entonces, solo hay tres opciones cuando hablamos de estas respuestas que son cerradas. Sí, no y no sabe. No hay nada a medias. No sabe, no responde. Muy bien. Entonces, ahí están las 30 respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que presentarlo esto en un CDF y después graficarlo significativamente. Vamos a ver. Bien. ¿Qué voy a hacer primero? Mi CDF. Sí, mi CDF. Solo hay tres respuestas y solamente hay, o sea, hay tres categorías. Van a haber categoría sí, categoría no y categoría no sabe. Entonces, suficiente con eso y vamos a tener tres columnas, ¿no? Para el sí, perdón, me estoy equivocado, para las frecuencias, perdón, las categorías, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Para las categorías las vamos a tener aquí. El sí, vamos a poner en el orden que está presentado, el no y el no sabe al final. Y obviamente podemos esto totalizar también, es mejor que lo totalicemos. Bien, ¿listo? Entonces, ¿qué va a representar aquí? Aquí vamos a poner, a ver, un estudio de percepción, dice está de acuerdo, entonces, ¿qué le ponemos aquí? Le ponemos ¿qué le podemos poner? Percepción. Porque le vamos a poner un título después, percepción. Su percepción es que sí está de acuerdo, no está de acuerdo, no sabe, no responde. ¿Ya? Aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner número de personas, porque son dirigidas a las personas. Eso representa eso. La segunda columna, ¿no? Son las frecuencias absolutas. Esta es frecuencia absoluta. Y al lado vamos a poner las frecuencias relativas. ¿Qué es eso? Es el porcentaje de personas. ¿Ya está? Bien. Y nuestras respuestas son sí, no y no sabe. Con mayúsculas, sí, esa es su percepción. Sí está de acuerdo, quiere decir. No está de acuerdo. Y él no sabe.
El que no sabe es el que tiene confusiones, o sea, tiene dudas, eso representa. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Solamente nos vamos a la información y contamos, pues, cuántas personas dijeron sí. Pero vámonos, por favor, a la información. Contamos cuántos sí hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 personas dijeron sí. Contemos de una vez los no más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nos. Y no sabes, hay 2. 1, 2. No sabes, hay 2. Bien, entonces, lo tenemos en la mente. Y ustedes en su cuaderno. Ingeniero, en el no sabe hay 3. Ay, caramba. ¿Sí? Sí, ingeniero, son 3. A ver, ¿dónde está? 1. Tiene razón, 2, 3. Ya, sí, son 3. Bien. Los sís eran 18. ¿Correcto? 18 personas dijeron sí. Entonces lo anotamos, 18 personas dijeron sí. Los no eran 9. Y los no sabe 3. Entonces sumamos, tiene razón. Tienen que sumar 30. Si le ponía 2, estábamos listos, hubiera sido 29. Entonces, era ir a volver a revisar la información. Bien, frecuencias relativas. Aquí está la fórmula, por favor, ya no la voy a escribir, ya lo tienen que saber. 18 dividamos entre 30 y multipliquemos por 100. Directamente lo vamos a presentar en porcentajes. 18 dividido entre 30 y multiplicado por 100. ¿Cuánto da? 60%. ¿Perdón? 60%. Gracias. 60. Y este porcentaje lo ponemos en chiquitito porque aquí ya lo tenemos. Bien. Entonces, 9 dividido entre 30, si 18 es el doble de 2, esto quiere decir que va a ser 30. Ya tengo que... Y 3 dividido entre 30, 10%. Listo. Obviamente. 60, 90, 100. Si trabajamos con proporciones, entonces sería 0,60, 0,30, 0,10. Aquí sumaría 1. Pero en este caso, recuerden que estamos haciendo un CDG para atributos. No podemos hacer mediciones, entonces no voy a utilizar proporciones como está aquí, miren. Esto utilizamos porque hacemos mediciones. Acá no voy a hacer ninguna medición, entonces directamente lo represento con un porcentaje. ¿Está bien? Listo. Ahora interpretemos. ¿Qué es mejor? ¿La frecuencia absoluta o la relativa? Hola. ¿Hay alguien en clases? Ingeniero. Sí. Ingeniero. ¿Perdón? Sí, ingeniero. ¿Quién clase Hice atiende? una pregunta, pues. Dije, ¿cuál es la mejor frecuencia? Dije. La relativa. La relativa. Las frecuencias relativas, ¿no? Rela- Entonces, ahora, en este ejemplo vamos a enfatizar el por qué. Ya lo habíamos hablado esto. Las frecuencias absolutas no sirven. ¿Por qué? Porque si yo interpreto esto, escuchen bien, voy a decir, 18 personas están de acuerdo con la pena de muerte. Pero esas 18 personas, ¿de quiénes? De estas 30. A mí no me interesa hacer un estudio solo de la muestra, es decir, miren el gráfico aquí, no me interesa saber lo que ocurre en la muestra. Lo que me interesa saber es lo que ocurre en la población. A través de la muestra yo puedo hacer esa interpretación. Entonces, si interpreto a ver, escuchen cómo ya voy a interpretar, voy a decir, el 60% de las personas en Santa Cruz sí están de acuerdo con la pena de muerte.
El 30% no están de acuerdo con la pena de muerte. Y el 10% de las personas en Santa Cruz están de acuerdo, perdón, tienen dudas, no saben, no responden, están confundidos. Muy bien. Fíjense, si nosotros vamos a utilizar la información de aquí, vamos a utilizar esta de aquí. Para nada esto. ¿Por qué? Porque esto lo único que está haciendo es explicar lo que pasa en la muestra y en estadística no me interesa eso. Me interesa de la población. Pero como la población es tan grande, lo estudiamos a través de una muestra, pero hacemos la estimación correspondiente. Entonces, estas frecuencias relativas ya sirven para hablar de la población. Estas solo sirven para hablar de la muestra. Entonces, por eso estas son las más importantes. Listo. Ahora, vamos a hacer un gráfico. Dice, realice un gráfico significativo. A ver, podemos hacer aquí un diagrama de barras. Podemos hacer también una torta. Vamos a hacer una torta. Pero antes de eso, yo me olvidé. Siempre a todo cuadro que hagamos, le tenemos que poner un título. En este caso, pero antes tengo que seleccionar esto. Y a ver, lo voy a poner aquí abajo. ¿Ya? Y a esto le voy a poner el título. ¿Cuál es el título en este caso que le vamos a poner? Vamos a poner percepción sobre la pena de muerte a delitos de, perdón, no a, por delitos de violación. A menores, así como dice, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz. ¿Listo? Lo delimitamos más. Entonces, ese va a ser el título de nuestro cuadro. Ya, ahí se ve, ¿no? ¿Listo? ¿Qué gráfico vamos a hacer? Les decía, vamos a hacer un diagrama de sectores. Es lo que se llama una torta. Podemos hacer también un diagrama de barras verticales, de barras horizontales. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay muchas formas de presentar esta información. Entonces, en primer lugar, obviamente, si es un diagrama de sectores, vamos a tratar de que sea circular. Muy bien. Si ese es el diagrama de sectores, fíjense, miren por favor, aquí donde está, no sé si ven el cursor. ¿Ven el cursor o no ven el cursor? Ahorita. Está en la parte superior del círculo. Sí. Ya. Para nosotros eso representa 0 grados centígrados. Y este representa, perdón, como grados centígrados, 0 grados. Esto representa 90. Esto representa 180. 270 y volvemos a 360. ¿Ya? Entonces, esto tiene un origen. Voy a poner el origen, o sea, ustedes tendrían que utilizar una, ¿cómo se llama? Un compás o un transportador, ¿ya? Y voy a asumir de que el origen está, espero que me salga bien, creo que ahí es, ¿no? Bien, si no está bien, pues ni modo. Y aquí es 1, voy a poner para orientarme, aquí es otro. Aquí es otro, es un círculo, ¿no es cierto? Que tiene 360 grados, y aquí está. Entonces estaba diciendo, esto representa 0, 90, 180, 270, 360 grados. Muy bien. Entonces ahí vamos a trabajar y definimos un origen. Ahí está el origen. Y bien, ¿cómo trabajamos esto? Muy facilito. Hacemos una regla de 300, ¿ya? Para la respuesta sí. A ver, para la respuesta sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir.
Si 18 personas. No, está mal. Si voy a hacer una regla de 3, siempre empezaré por el total. Bien. Decimos lo siguiente, fíjense. 30 personas representan el 100%, pero para nosotros representan 360 grados. Por favor, esto es 3. 18 personas, ¿cuántos grados representa en la circunferencia? Esa es nuestra incógnita, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros despejamos X y despejando X, ¿qué nos va a dar? Hacemos el producto en cruz. 18 por 360 dividido entre 30. 18 por 360 dividido entre 30. Por favor, ¿cuánto da eso? Personas con personas se simplifican y va a quedar grados. Por favor, ¿cuánto? 216. 216. Sí. Listo, 216 grados. Muy bien. Y ahora voy a utilizar un transportador, ¿no? Es sencillo, pero haré el último más. Para la respuesta no. ¿Cómo hacemos para la respuesta no? Obviamente la misma regla de 300. 30 personas representarían los 360 grados del círculo. Entonces, las 9 personas, ¿cuánto representan? Nuevamente tenemos otra incógnita. Pues nuestro X en este caso va a ser 9 por 360 dividido entre 30. Personas con personas se simplifican y el resultado nos va a dar en grados. Quiere decir que va a ser 108. 108. La mitad de 216. ¿Listo? Y obviamente el resto va a ser para él no sabe. Podemos hacer lo mismo que aquí, pero automáticamente con estos dos va a salir lo que sobra ahí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al gráfico. Pero voy a utilizar primero los colores. ¿Cuál es la pregunta? Aquí también es importante lo siguiente. No es ponerle cualquier color a la quete, no. El color de los segmentos, en este caso, del diagrama de sectores, tendría que tener alguna relación con lo que se está investigando. A ver, ¿qué percepción tiene sobre la pena de muerte? La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que se les dé la pena de muerte a los violadores? Sí. ¿Qué color le damos? Verde sería. ¿Ah? Rojo, yo creo. ¿Por qué? Rojo. Porque se está matando a alguien, digamos. Podríamos hacer énfasis en el color porque es algo... Correcto, hijo. No, está clarísimo. Como has dicho, estamos matando a alguien. Claro. Muy bien. Sí, pena de muerte. Sí, muerte, ¿no? O lo graficas con rojo o lo graficas con negro. Pero tiene que tener alguna relación y además los colores tienen que ser vivos, colores pasteles. ¿Por qué? Porque el gráfico estadístico tiene que distinguirse por sí solo. Si hacemos con gráficos opacos, nos sale un desastre. Cuando veamos más adelante el Excel, ahí vamos a ver que el Excel utiliza colores terriblemente horribles. Muy bien, entonces, vamos a graficar. La respuesta sí. Dice 216 grados. Entonces, vamos a empezar aquí. Aquí vamos a empezar. Bueno, de una vez voy a utilizar, como ustedes dijeron, el rojo, pero para que se distinga el segmento, voy a hacer así. Vamos a empezar aquí, ¿ya? ¿Listo? Entonces, hasta aquí son 90. Hasta aquí son 180. Hasta aquí, ¿cuántos son? 270. Tendríamos que utilizar un transportador para tener el valor exacto, pero no es nada difícil. Desde aquí hasta aquí son 90. Dividamos eso en 3 partes, a ver.
Voy a poner solamente unos puntitos para que se noten apenas. Dividamos, arco se llama, ¿no? En 3 partes. Yo creo que ahí es una. Y aquí yo creo que es la otra, aunque creo que me excedí. Bueno, asumamos de que están igualitos, ¿ya? Entonces, recuerden que de aquí a aquí son 90. Entonces, quiere decir que cada parte es 30. 30, 30, 60, 90. Entonces, aquí estábamos en 180. ¿Cuántos 180 más 30? Son 210. Como es 216, va a ser más o menos por doble. A ver, recuerden que esto es 30. Nos dividimos en otras 3 partes y cada partecita sería 10, ¿no? Ya está. Si no tenemos transportador, porque con transportador esto lo resolvemos en 2 patadas. Entonces, hasta aquí ya tenemos 210. ¿Cuánto es? 216. Hasta aquí es 210, por tanto 216 es hasta ahí. ¿Listo? Entonces voy a utilizar mi regla y era este de acá. Ya está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo voy a pintar. Voy a pintar, como dijo su compañero, con rojo. Obviamente yo no puedo pintarlo, lo que pongo son líneas para que parezca que están pintados. Listo. Y le ponemos adentro el sí o afuera. Ahorita vamos a ver. Eso depende también de, ¿cómo se llama? De la estética, del buen gusto que tiene la persona, ¿no? Algunos que tiene mucho que ver aquí. Aquí tiene mucho que ver el buen gusto. Voy a volver a pintar. Listo, ya está. Ahora, el no, eso es el sí, ¿no? El no. El no, ¿con qué color lo pintamos? Por ejemplo, podría ser el verde esperanza, digamos, se salvó. Entonces, le podemos poner un verde pastel sería. Bueno, le vamos a poner este, pero primero midamos, pues, ¿no? ¿Hasta dónde? A ver, son 108. Entonces, empezamos también aquí, podemos empezar aquí, ¿no? Hasta aquí tenemos 90. Y obviamente, si dividimos en 3 partecitas iguales, cada parte es 10, entonces 90, perdón, cada parte es 30, ¿no? No, pero cada parte es 10. Hasta ahí es 90, hasta aquí es 100, y 108 va a ser más o menos aquí. Bien, obviamente esto hay que hacerlo con transportador, ¿no? Ya está. Y ahora pintamos. Y le vamos a dar un contraste. O sea, no las líneas en el mismo sentido para que se noten. Listo. Y lo que sobra obviamente es el no sabemos responder. A ver qué color le podemos dar. Le vamos a dar este para... No, ese no va a resaltar. Le vamos a dar este para que resalte un poco. Recuerden que esto hay que pintarlo, ¿no? Hay que pintarlo bonito y ya está. A esto se llama diagrama de sectores, comúnmente conocido como torta. Bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es estirar una flechita. Y le voy a aumentar un poquito el grosor. Aquí estiro una flecha y ahí voy a escribir algo. ¿Voy a escribir qué? Voy a escribir el no sabe.
Diagrama. Pongo el NS, el no sabe, y obviamente lo que representa en este caso. Debajo pongo 10%, utilizando el mismo color. Ya está. Para el otro caso, para el sí, hago lo mismo. Tiro una flechita o una línea. La parte más visible podría ser aquí. Bueno, tan visible no está, pero bueno. Y decimos, estos son el sí. Y el porcentaje en este caso era 60%. Lo ponemos ahí abajo. Inclusive estos porcentajes lo podemos poner aquí adentro. Depende, obviamente, del criterio de cada uno de ustedes, el gusto, el buen gusto que tengan. Y esto es el no. Muy bien. Eso se llama diagrama de sectores. Obviamente no lo podemos dejar como está, le tenemos que poner un título, pues si lo dejamos como está no tiene ningún sentido. Y esto es 30%. Bien. Título. Ponemos el título, en este caso, el mismo título que aquí. No podemos ponerle otro título. Entonces vamos a poner percepción sobre la pena de muerte por delitos de violación. En Santa Cruz. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el título. Con ese título ya cualquiera puede interpretar tranquilamente, ¿no? O podemos poner también arriba una pregunta, directamente decir, ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte para los delitos de violación a menores en Santa Cruz? La respuesta es sí, no, no sabe. Bien. A eso se llama diagrama de sectores. Lo único que voy a hacer es ponerle aquí el nombre, que es lo que me falta, y con eso hemos terminado esta parte. En la siguiente clase vamos a hacer unas propiedades. A esto se llama diagrama de sectores, así se llama, ¿ya? O comúnmente conocido torta, pero no lo vamos a poner torta. Vamos a dejar así como diagrama de sectores. Entonces, el diagrama de sectores lo que nos hace es mostrar de una manera apropiada una información. ¿Listo? Son las 8. Nos vemos la siguiente clase. No se olviden, no va a ser esta semana, pero va a ser la siguiente semana que tenemos un taller pendiente, ¿ya? Y lo tenemos que hacer sí o sí la siguiente semana. ¿Por qué no les voy a exigir todavía esta semana? Porque primero que no les he mandado la información, estoy un poquito atareado en la oficina y también aquí en mi casa estoy con albañiles, es terriblemente terrible tener albañiles. Entonces, espero este fin de semana mandarles la información y ya la siguiente semana les voy a avisar en qué momento hacemos el taller, el primer taller. Y este tema también ya lo vamos a acabar, la siguiente semana ya está acabado este tema. Y hacemos el segundo taller. Entonces, lo que no quiero es acumular los talleres. Bien. Preguntas hasta acá. Una consulta, ingeniero, fuera del tema. ¿Usted ya envió código de Classroom o todavía? No, pues eso es lo que estoy diciendo, que no he hecho ni el Classroom, ni les he mandado material. Okay. Lo que pasa es que yo tengo el Classroom del anterior semestre, pero la borré toda la información porque me enojaron los alumnos. No entraban a clases y se tiraban de ojo, entonces al final me enojé y les borré todas las clases del Classroom. Entonces, están esos vigentes, pero no tiene la información. Voy a ver si lo vuelvo a habilitar eso o voy a crear otro. Muy bien. Otra pregunta. Ninguna, como siempre. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Ingeniero. No,